¿Y esto en negro? Primero mirar los medios sin... Uf. Esto no es exactamente lo que llevo. Ah, el creación, no. Cantan los duendes. Os voy contando quién es Rafa, ¿verdad? Rafa representa a su empresa, que es Setival. Es ingeniero técnico superior de Telecom por la Universidad Politécnica de Valencia y tiene un máster en seguridad en redes corporativas por la Universidad Carlos III de Madrid. Vas a utilizar tus 500 segundos para impactarnos, ¿verdad? No, vamos por los 300. ¿Te vas por los 200? Sí, Venga, Rafa. sí. Entonces, vale, pues la empresa que dirijo se llama Setival. Somos una empresa dedicada a 3 áreas principales, creo que muchos nos conocéis. Consultoría en temas de seguridad de la información, en temas de gestión y calidad tradicional y en temas de tecnologías de la información relacionadas con el e-learning. Y luego se fundamenta, pues como siempre, mucho en el capital humano que poseemos. Nacimos siendo 3 personas, actualmente somos 23 personas, nos acabamos de trasladar de oficina y un poquito pues la ilusión y como siempre todos los que trabajamos en esto y como un compañero ha comentado, los que somos autónomos, pues tenemos la ilusión y poco más, porque la cuenta corriente está más pelada que un desierto, ¿no? Entonces, somos una empresa innovadora porque nacemos con un alto nivel de superación y orientada a proyectos de gran exigencia. Esto, que es la frase típica, yo voy a comentar cómo surge la empresa. Surge principalmente por 2 vías. Una vía que es la de que nos apasiona, somos muy tecnólogos, somos mucho ingeniero y tenemos proyectos de I+D que son ideas a veces más locas, a veces menos, que tratamos de llevar a la práctica, pero de eso muchas veces las empresas no viven, con lo cual hay que acompañarla de un portfolio de servicios, que es lo que sobre todo nos lleva a estar, por ejemplo, en ACTA y hacer servicios de consultoría. Entonces, de los proyectos de I+D que nacieron para el tema de e-learning, nosotros hemos hecho proyectos de e-learning en el ámbito autonómico, nacional e internacional, orientado pues a el aprendizaje, campus virtuales y PDAs, todo tipo de nuevas tecnologías. Pues de ahí surge una rama que es la de nuevas tecnologías y learning, y de la parte más tradicional, y es de que del día a día empezamos a desarrollar una actividad profesional, sale la parte de gestión y calidad más tradicional, que ahora hablaré de ella, y la parte de seguridad de la información, que es la que más recorrido tenemos. Entonces, las líneas de trabajo, bueno, el fondo blanco ha hecho que, vamos, no se ve absolutamente ningún dibujo, no importa. Podéis ver que tenemos estas 3 áreas, consultoría y gestión y calidad y nuevas tecnologías y learning, y lo acompañamos de proyectos de investigación, y aquí tenemos el área de intersección entre ambos, los productos. Somos una empresa que a través de los servicios que realizamos hemos ido desarrollando productos propios para que lo utilicen otros consultores, otras organizaciones, y a través de los proyectos hemos ido desarrollando también, siempre que hemos podido, producto para poder venderlo y así sacar cierta rentabilidad a los proyectos de I+D. Comentaban compañeros que se dedican a los proyectos de I+D que hay que sacar la rentabilidad a un proyecto, no solo rentabilidad a la hora de que salga con el mínimo coste posible, sino por supuesto que luego tenga una repercusión en el mercado, ¿no? Entonces, dentro de estas 3 líneas, en la parte de consultoría de gestión y calidad, que es la más tradicional, pues nos dedicamos a una consultoría basada en la ISO 9000, consultoría en gestión de la I+D, que es un poquito más innovada, en la 1.166.000, donde, como ha dicho un compañero, pues hemos certificado, se ha certificado recientemente ANTA y nosotros le hemos ayudado a ese proceso. Sistemas de gestión varios, 14.000, 90.003, etc. Y de aquí se basa en un equipo de consultores que tiene una experiencia de más de 17 años implantando este tipo de sistemas, y eso es un poquito el negocio tradicional que traemos vinculado a lo que consideramos una gestión de la consultoría integral en normas en la empresa, porque nosotros lo que hacemos es juntar la ISO 9000 y otras normas con la implantación de ISO 27000, 126.000, otras normas que son mucho más novedosas y que normalmente han estado tradicionalmente implementadas por personal muy diferente en las empresas. A partir de ahí tenemos un producto que es, bueno, diría que ya ha sido el nacimiento, pero ya ha sido, hemos asistido al bautizo de un niño de la empresa que se llama G-Consulting, que nació hace un año más o menos y que hemos bautizado en una jornada que hemos hecho hoy ante más de 100 administraciones públicas, ante más de 100 personas de la Administración Pública Valenciana, para la implantación de normas 136.000, 9000, SGSI, que es la seguridad de la información, y el Esquema Nacional de Seguridad, que es lo que hemos presentado hoy, esta herramienta para implementar el Esquema Nacional de Seguridad. En la parte de seguridad de IT hacemos temas de gestión de riesgos tecnológicos, hacemos consultoría en seguridad de la información, en procesos tecnológicos, ISO 20.000, etc. Y de aquí tenemos pues 2 niños que hemos sacado como productos, que Consulting, que también tiene una rama aquí, y un producto mucho más técnico para que día a día
pues no moleste, sino que sea un valor añadido la seguridad de la información y te ayuda a gestionar incidencias, eventos, monitorizar, inventariar los activos, etc. Son herramientas de acompañamiento a los consultores, que alguno de vosotros pues, puede estar interesado en lo que es servicios de nuevas tecnologías relacionadas con campus virtuales. En e-learning hacemos instalación, configuración y mantenimiento de campus virtuales, vigilancia tecnológica, consultoría en e-learning, que es... ¿qué tenemos? Bueno, pues un poquito, todas las tres áreas de la empresa. Digo que respire. Ya está.